Hay un universo entero de botanas mexicanas que existió, que millones de personas consumieron, que formó parte de recreos, de tardes frente al televisor, de viajes en carretera, de cualquier momento en que alguien abría una tienda y ponía dinero sobre el mostrador. Un universo que hoy ya no está. No en los estantes del Oxxo, no en el súper, no en ningún lado. No estamos hablando de frituras que cambiaron de nombre o que reformularon su receta. Estamos hablando de productos que un día simplemente dejaron de producirse. Que desaparecieron de las tiendas sin anuncio, sin despedida, sin que nadie explicara exactamente qué había pasado. Y que hoy, si los mencionas, la mitad de la gente te dice que los recuerda perfectamente y la otra mitad jura que nunca existieron. En este video vamos a hablar de 7 frituras mexicanas que desaparecieron del mercado. Algunas fueron víctimas de la competencia industrial. Otras cayeron por regulaciones sanitarias. Otras simplemente no sobrevivieron el cambio de dueño o la quiebra de la empresa que las hacía. Todas dejaron un hueco específico que ningún producto actual ha llenado de la misma manera. Quédate hasta el final porque la última de la lista es la más olvidada y también la que más gente va a reconocer cuando la vea. Sabritas adobadas en bolsa negra. No son las sabritas adobadas que existen hoy. Eso hay que dejarlo claro desde el principio porque la confusión es inevitable. Las sabritas adobadas actuales son un buen producto, están en todos los estantes, y tienen su propio lugar en el mercado. Pero no son las mismas que existían en los años 80 y principios de los 90. La versión original venía en una bolsa negra con letras rojas, más pequeña que el empaque actual, y el adobo que cubría las papas era completamente diferente. Era más oscuro, más intenso, con un nivel de acidez que las versiones modernas no tienen. El chile no era decorativo ni sutil. Era el protagonista absoluto del sabor y te lo hacía saber desde la primera papa. La textura también era diferente. Las papas eran más delgadas, más crujientes, con un corte que generaba una experiencia táctil específica al morderlas. Cuando Sabritas estandarizó su línea de producción a nivel industrial durante los 90 para competir con marcas internacionales que llegaban al mercado mexicano, esa versión original fue desapareciendo gradualmente. Cada reformulación la fue suavizando. Cada ajuste la fue alejando del producto original hasta que lo que quedó era técnicamente el mismo nombre pero en la práctica otra fritura completamente distinta. Churrumais de chile y limón originales. Los churrumais existen todavía. Pero nuevamente estamos ante un caso donde el nombre sobrevivió y el producto original no. Los churrumais que se vendían en los años 80 eran diferentes en 3 aspectos fundamentales: el tamaño, la textura y el sabor. El tamaño original era más grande. Cada pieza individual era notablemente más gruesa y más larga que la versión actual, lo que cambiaba completamente la experiencia de comerlos porque la proporción de masa respecto al saborizante era diferente. La textura era más densa, menos aireada, con una consistencia que requería más trabajo al morder y que liberaba el sabor de manera más gradual. Y el sabor del chile con limón original era una fórmula que hoy ya no existe en ningún producto del mercado mexicano. Tenía una acidez específica, casi agresiva, que combinaba con el chile de una manera que los productos actuales con el mismo nombre no logran replicar. Quien creció comiéndolos en los 80 y los prueba hoy lo nota de inmediato. No son los mismos. El nombre es el mismo. El producto no. Rancheritos de maíz con chile pasilla. Esta es la primera de la lista que desapareció completamente, sin versión moderna que lleve su nombre ni sucesora directa en el mercado. Los rancheritos originales de maíz con chile pasilla eran una fritura que Sabritas producía de manera regional, principalmente para el mercado del centro y el bajío del país, durante los años 70 y 80. Eran piezas pequeñas de masa de maíz frita, irregulares en forma, con una cobertura de chile pasilla molido que les daba un color café rojizo oscuro y un sabor ahumado y terroso que ningún otro producto del mercado tenía. No eran picantes en el sentido agresivo. Eran complejos. Tenían capas de sabor que se desarrollaban mientras los masticabas, con el maíz frito como base y el pasilla encima aportando algo que hoy resulta casi imposible de describir a quien no los probó.
Desaparecieron cuando Sabritas centralizó su producción y eliminó las líneas regionales que no tenían suficiente volumen de ventas a nivel nacional. La lógica industrial era impecable. La pérdida gastronómica fue real. Pizzerolas originales. Las pizzerolas son uno de los casos más mencionados cuando la gente de 40 años para arriba habla de frituras desaparecidas. Y con razón, porque su desaparición fue abrupta, sin reemplazo, y dejó un hueco muy específico en el mercado de las botanas mexicanas. Eran frituras de maíz en forma circular y plana, del tamaño aproximado de una moneda grande, con un sabor que intentaba replicar el de una pizza de queso con jitomate y orégano. Lo que las hacía únicas no era la idea, que en papel suena genérica, sino la ejecución. El balance entre el sabor a queso, la acidez del jitomate y el orégano estaba calibrado de una manera que funcionaba extraordinariamente bien en el formato de fritura frita. Sabritas las lanzó con una campaña de publicidad importante, tuvieron un periodo de éxito considerable durante los 80, y luego desaparecieron de los estantes a principios de los 90 sin una explicación oficial clara. Algunos dicen que los costos de producción eran demasiado altos para el margen que generaban. Otros que el mercado de las botanas con sabores compuestos era demasiado estrecho para sostener el producto a largo plazo. Lo que es cierto es que cuando desaparecieron, la gente las extrañó de inmediato y ese extrañamiento no ha desaparecido décadas después. Bocanadas. Este es el nombre que menos gente recuerda con certeza y el que más debate genera cuando se menciona, lo cual es exactamente la señal de que existió y de que su desaparición fue tan gradual que la memoria colectiva lo fue borrando sin darse cuenta. Las bocanadas eran frituras de harina de trigo, muy ligeras y aireadas, con una textura que se deshacía en la boca casi de inmediato, cubiertas con un saborizante de queso que era más intenso y más salado que el de cualquier producto similar en el mercado actual. Venían en bolsas de tamaño mediano y su característica principal era precisamente esa textura casi inexistente, esa sensación de comer algo que pesaba muy poco pero que tenía un sabor muy pronunciado. Desaparecieron a finales de los 80 y su lugar en el mercado fue ocupado gradualmente por productos similares de otras marcas que nunca lograron exactamente lo mismo. La combinación específica de esa textura con ese saborizante de queso no ha vuelto a aparecer en ningún producto comercial disponible en México desde entonces. Frituras de harina artesanales en bolsa de papel. Antes de que las grandes marcas industriales dominaran completamente el mercado de las botanas en México, existía en cada ciudad, en cada barrio, en cada mercado, una economía paralela de frituras artesanales producidas localmente que tenían algo que ninguna fritura industrial podía ofrecer: sabor fresco, variación regional, y una relación directa entre quien las hacía y quien las compraba. Eran frituras de harina de trigo o de maíz, fritas en aceite o en manteca, sazonadas con chile en polvo de origen local, empacadas en bolsas de papel estraza selladas con grapa o con cinta adhesiva. No tenían nombre de marca en la mayoría de los casos. Algunas tenían un sello de goma con el nombre del productor. Muchas eran completamente anónimas. Lo que las hacía extraordinarias era precisamente su imperfección. Cada pieza era diferente. El sabor variaba ligeramente de un lote al siguiente dependiendo del chile disponible, del aceite usado, de la temperatura del día. Esa variación era su mayor virtud y la razón por la que nadie pudo replicarlas industrialmente de manera satisfactoria. Desaparecieron cuando las cadenas de conveniencia reemplazaron a las tienditas de barrio como punto principal de venta de botanas. Las tiendas de conveniencia trabajan con proveedores registrados, con empaques estandarizados, con códigos de barras y fechas de caducidad impresas. Las frituras artesanales en bolsa de papel no podían entrar a ese sistema. Y cuando las tienditas perdieron clientela frente al Oxxo y el 7-Eleven, el mercado para esas frituras desapareció con ellas. Cheetos de la fórmula original. Los Cheetos siguen existiendo y siguen siendo uno de los productos más vendidos en su categoría en México. Pero la fórmula original de los Cheetos, la que existía antes de que Barcel reformulara el producto a mediados de los 90, era diferente de una manera que cualquier persona que los comió en los 80 puede identificar con precisión. El sabor a queso original era más intenso, más artificial en el mejor sentido de la palabra,
con una concentración de saborizante que cubría los dedos de manera más pronunciada y que tenía una persistencia en el paladar que la versión actual no tiene. La textura era más crujiente y menos aireada. El color era más saturado, un naranja más oscuro y más intenso que el de los Cheetos actuales. La reformulación vino acompañada de un cambio en el proceso de producción que buscaba reducir costos y estandarizar el producto para una distribución más amplia. El resultado fue un Cheeto más suave, más uniforme, más fácil de producir a escala industrial, y con un sabor que funciona bien pero que no es el mismo que una generación entera memorizó como el sabor definitivo de esa fritura. Es el mismo nombre, el mismo empaque reconocible, la misma marca. Pero quien creció con los Cheetos de los 80 sabe que algo cambió, aunque no siempre pueda describir con exactitud qué fue lo que se fue. Estas 7 frituras existieron. Fueron reales. Millones de personas las compraron en tienditas, en recreos, en gasolineras de carretera, en puestos de mercado. Y su desaparición, ya sea total o en forma de reformulación que las convirtió en otro producto, dice algo sobre cómo funciona la industria alimentaria y sobre lo rápido que puede borrarse algo que para una generación entera fue completamente cotidiano. Si recuerdas alguna de estas frituras, o si hay alguna que no está en esta lista y que crees que merece estar, escríbela en los comentarios. Ese registro colectivo vale más de lo que parece.